Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Qué bueno que podamos estar una vez más en este lugar, compartiendo con ustedes en este tiempo. Bueno, gracias a todos los que siempre participan, que seguramente van a estar ingresando en este momento saludando. No sé si ya hay alguno conectado, si no, bueno, vamos saludando. Ya hay 3 conectados, mirá, rapidísimo, están ahí esperando. Bueno, saludos para todos. Gracias de conectarse. Sí, hace unos domingos no podíamos estar y bueno, gracias al Señor hoy podemos estar acá compartiendo con ustedes. Así que bueno, saludos para todos de acá de las Islas de Tigre. Acá estamos con mi esposa. También por acá abajo está Luciano y Lucía Lonzi. También. ¿Qué tal? Están ahí preparados para participar también. Así que bueno, saludos para todos. Un gusto que puedan estar ahí compartiendo. A ver si yo puedo poner acá. Buenas noches a todos. Qué lindo es poder encontrarnos por este medio. La verdad que es una bendición que tenemos el que estos medios no hacen que las distancias se acorten, que no haya límites para que la palabra se extienda. Así que felices por eso, felices de poder reencontrarnos por este medio. Los bendecimos a todos, gracias por estar. Sí, muchas gracias a todos por estar, por compartir. Bueno, ahí están saludando. Bueno, voy a ver los mensajitos que van entrando. Bueno, saludos, a ver que unos cuantos saludos ya. Bueno, Mónica y Daniel, bienvenidos. Saludos para los dos, así de Madre Tuyú. Frío por allá, dice sí, que hace. Frío seguramente en la costa. Bueno, Margarita también está saludando. Creo que ahí, bueno, vemos que también está ahí Cabrera conectada. Lucas Lonzi está conectado, qué bien. Bueno. Tanto los Lonzi. Un beso para todos. Bueno, un gusto que estén todos ahí compartiendo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, ¿no? Vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Qué importante, ¿no? Poder hablar acerca del Espíritu de Dios. Así que bueno, obviamente como siempre vamos a tener abierto un espacio ahí para las preguntas. Ahí está saludando también Silvia Wers, también está saludando. Bueno, sigue entrando gente. Silvia. Saluditos para todos. Bueno, como ustedes saben, luego este video va a estar en YouTube para que lo puedan ver, para que lo puedan compartir, para que muchas personas más puedan acceder a estas enseñanzas. Susana Mancilla está saludando también, bienvenida. Bueno, saludos. Qué lindo que puedan estar todos. Bueno, vamos a hablar del Espíritu Santo hoy. Así es. ¿Qué te parece? Buen tema, ¿no? Muy lindo tema, muy lindo el Espíritu Santo, ¿no? De quién, qué mejor que hablar de él, ¿no? Es sumamente importante, es vital para nosotros en nuestra vida cristiana la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a estar entrando ahí Aníbal también, con Patricia, saludos. Así que bueno, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tiempo. Realmente hablar del Espíritu Santo es tan amplio, ¿no? Tal vez en una hora no podamos hablar y describir todo lo que es el Espíritu Santo, lo que representa. Pero bueno, la idea era poder compartir con ustedes acerca de este tema que es fundamental para nuestra vida personal, para nuestra relación con Dios, para la vida corporativa que tenemos como iglesia, para nuestra función hacia el mundo. Y es de suma importancia poder hablar del Espíritu Santo más que nada en este tiempo, ¿no? Así que bueno... así es. ¿Hay algo muy importante? ¿Sí, querías decir algo? No, sí, que así es y bueno, y obviamente que a él le pedimos en esta noche, ¿no? Que ilumine el entendimiento de todos nosotros para poder entender y comprenderlo, ¿no? A todo lo que él nos quiere hablar y que nos ilumine realmente el entendimiento para que su luz resplandezca cada vez más en nuestro entendimiento. Bueno, sí, así es. Saludo también a Elvira Méndez de Paraguay, allí de Areguá. Saludo para toda la familia allí, toda la familia Méndez por allí. Bueno, un abrazo grande para todos. Gente muy amada por nosotros. Y bueno, como decíamos recién, a los que se están conectando, vamos a hablar del Espíritu Santo esta noche. Hay cosas muy importantes para saber cuál es la naturaleza, cuál es su naturaleza, cuál es su función, cuáles son los dones, cuáles son los frutos del Espíritu. Es muy importante hablar de todo esto porque muchas veces hay confusiones, ¿sí? Hay mucha gente que confunde la manifestación con los dones, con los frutos. Y bueno, tal vez en esta noche puedan hacer preguntas para sacarse un poquito, ¿no?, esas dudas que ustedes puedan llegar a tener. Hay una cosa que es sumamente importante, ¿no? Me viene a la mente el encuentro de Jesús con la samaritana, y la samaritana le dice, ¿no? Ustedes adoran allí, nosotros adoramos acá, ¿dónde debemos adorar? Y el Señor le dice que llegaría el tiempo, y el tiempo ya llegó, en que adoraremos
a Dios en espíritu en verdad, porque Dios es espíritu. Y esta es una declaración, claro, pero esta es una declaración fundamental. Dios es espíritu. Y esta es la base de todo lo que tenemos que entender. Dios es espíritu. Y si bien Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, la manifestación de Dios en nuestra vida viene a través del Espíritu Santo. Dios es espíritu. Y esto es importantísimo. Nosotros no podemos tener una relación con Dios solamente desde el intelecto, desde el conocimiento, que es sumamente importante, sino también entendiendo cuál es su naturaleza, ¿no? El Espíritu Santo es un espíritu que está en cada uno de nosotros. Así Y es. pedí que paguen la estufa porque hace bastante calor acá. Vamos a poner un poquito la estufa que hace calor acá. Estamos todos juntos aquí en un lugar, espacio bastante reducido. Así que bueno, una de las cosas que quiero poner como base, ¿no? Está en Juan 14. Juan 14. Quiero hablar algunas cositas y después ya darle lugar para que ustedes vayan preguntando, ¿no? Porque es muy importante. Muchas veces nos quedamos con las manifestaciones del Espíritu, ¿sí? Es como que somos más los latinos, ¿no? Los latinos, y me ha pasado en África también, los africanos. Tanto los latinos como los africanos nos gusta el espectáculo, nos gustan las cosas así, que resalten, cosas así. Pero en realidad la función del Espíritu Santo no son las manifestaciones. Las manifestaciones son causas justamente de eso, se manifiesta su presencia, Él está, pero la función del Espíritu es sumamente importante. La naturaleza del Espíritu es sumamente importante. Los frutos que el Espíritu provoca en nosotros es mucho más importante que cualquier don y que cualquier manifestación. Por eso que hoy queremos desenfocarnos de alguna manera en lo que siempre nos hemos enfocado, que son las manifestaciones, que son los dones. También vamos a hablar de eso, pero queremos enfocarnos en Él. No en lo que Él provoca y lo que Él produce, sino lo que Él es. Lo que Él es y cuál es su función en nuestras vidas, ¿no? Y quiero poner como base justamente lo que Jesús dijo. Ustedes saben, ¿no? Que cuando alguien no entiende una palabra va al diccionario y dice que el diccionario es el mataburro, ¿no? El mataburro, sí. el que saca la ignorancia. Y bueno, la Biblia y la palabra, las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles no son un mataburro, pero sí por lo menos los que nos sacan la ignorancia, los que nos sacan de ser neófitos. Sí, hay muchos que son neófitos, o sea, en cuanto a la palabra, y es importante no quedarnos solamente con lo que escuchamos por ahí, sino poder ir a la Escritura. Y Jesús, por ejemplo, estamos en Juan 14, estamos, sí, Juan 14. Vamos a leer desde dónde podemos leer. A ver. Vamos a ver desde el verso 15, vamos a leer. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. No voy a hablar de esto ahora, porque vamos a hacer una prédica sobre esto, pero bueno. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, nuevamente lo vuelve a decir Jesús, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y bueno, sigue diciendo más abajo, vamos al verso 23, dice, Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Y con él nos quedaremos a vivir. La otra versión dice, y con él haremos morada. ¿Sí? O sea que el Padre y el Hijo, representados en el Espíritu Santo, vienen a hacer morada en nuestro interior. Y dice, el que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que me han oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Y vean un poquito más, y dice, le he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz le dejo, mi paz le doy, y yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Y bueno, justamente la paz que nos da es el Espíritu Santo, sí. ¿No? Entonces, hay una promesa que se cumplió, la venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Todos aquellos que decidimos
vivir para Cristo, que aceptamos el gobierno de Cristo en nuestras vidas y empezamos a vivir y obedecer sus palabras, tenemos el privilegio de recibir al Espíritu Santo. Sí. ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios que viene a nuestra vida. ¿Sí? El Padre y el Hijo dice, haremos morada por el Espíritu en ustedes. Somos, como dice el apóstol Pablo, templo del Espíritu. Él está en nosotros, Él habita en nosotros. Esta es la gloria del nuevo pacto en el que vivimos. Por eso siempre insistimos con el nuevo pacto, ¿no? La mezcla que hay de antiguo pacto con el nuevo. En el antiguo pacto el Espíritu Santo no estaba en la gente. Dios era un Dios externo, ¿sí? Dios era un Dios externo que había dado un mandamiento y había dado leyes para seguir. Pero ahora Dios, que era un Dios externo con mandamiento y leyes, vino por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, se metió adentro de nosotros y en nuestro corazón puso sus leyes y sus mandamientos. Así es. ¿Sí? Entonces hoy nosotros no tenemos un Dios exterior, tenemos un Dios interno, un Dios intrínseco. ¿Sí? Eso es lo que tenemos nosotros y esta es la gloria del nuevo pacto que vivimos. Por eso no nos podemos relacionar con el Espíritu Santo de la forma que se relacionaban los antiguos, ¿no? Ven Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo ya vino, está en tu interior, si aceptate a Cristo. ¿Sí? Manifestate en mi vida, Espíritu Santo, esperando una manifestación de algún lado. No, Él se manifiesta todos los días en tu vida, llevándote a la santidad, por ejemplo, ¿no? Y tantas cosas, ¿no?, que se dicen del Espíritu Santo parándose en un pacto que ya caducó. Ahora, en este nuevo pacto, que es la verdad presente de la que habla Pedro, ¿sí? La verdad presente de la que habla Pedro, me gustaría leerlos, ¿sí? ¿Podemos leerlos? Sí. Me gustaría leerlos, lo voy a leer acá de esta Biblia, si no agarro el celular. Ya vamos a las preguntas, ya abrimos el tiempo de preguntas, siguen saludando. Bueno, estoy viendo ahí que, a ver quién más está saludando. Decime, Lu. No, sí lo paso. ¿Quién? No, sí. Ah, sí, ahí vamos, espera, a ver quién está saludando. Voy a ver, vamos a ir a ver que sigue entrando gente saludando. Saludamos. Bueno, a ver, ¿quién más? Me quedé por acá arriba con los saludos. Germán, Sonia, Lidia, Valeria, Maxi. Bueno, acá los vi, está Valeria y Maxi también saludando. ¿Quién más? Buenas noches a todos. Por ahí vi, me parece, Lidia Benítez está saludando. Me parece que vi también a la pastora Sonia allí de Carmelo también. Ah, qué lindo, un gusto. Mi amiga Sonia. Sonia. Se haremos viajado con Sonia para Conchilla, con mucho frío, no sé, nos congelábamos, pero íbamos a ir a predicar la palabra con Sonia. Bueno, a ver, vamos a Segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, creo que es, si no me equivoco. Sí, capítulo 1. Y Pedro nos dice que somos participantes de una naturaleza divina. ¿Sí? O sea que Dios nos hace participar de una naturaleza que no es nuestra. Nuestra naturaleza es terrenal, carnal, pecadora, eso es lo que somos nosotros. Y de repente Dios en este nuevo pacto de gracia y amor, de misericordia, nos permite participar de su naturaleza divina. Y esto es glorioso. Sí. Esta es la gloria del nuevo pacto, que Dios se meta dentro nuestro, ¿no? Y dice, voy a leer del verso 3 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Participamos de la naturaleza divina. Esto es glorioso. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos y sin frutos. ¿Sí? Ociosos y sin frutos, dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Dice, porque de esta manera les es otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Por esto no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarnos a la amonestación, sabiendo que en breve, bueno, dice, voy a abandonar el cuerpo y demás. Entonces, aquí hay algo glorioso que el apóstol Pedro nos dice, y ya voy a abrir el tiempo de preguntas. Espérenme un segundo, quiero dejar esta base. Pedro nos está diciendo, te voy a pasar limpio todo lo que está diciendo Pedro. Pedro dice, quiero recordarles la verdad presente en la que ustedes están viviendo. Había una verdad que para ustedes ya es una verdad antigua, ¿sí? La verdad del antiguo pacto ya para ustedes es una verdad antigua. Ahora hay una verdad presente. Y esta verdad presente, actual, la que ustedes están viviendo, nos habla de que Dios ha venido a nuestras vidas y nos ha hecho participar de la naturaleza divina. Sí. Esa es la verdad presente en la que vivimos nosotros. Que el Espíritu Santo vino y se hizo uno con nuestro espíritu y ahora participamos de la naturaleza divina. Esto es glorioso. Sí. Esto nos saca de la corrupción que nosotros teníamos, del pecado que nosotros teníamos, nos lleva a la santidad y ahora, teniendo esta naturaleza en nosotros, empezamos un proceso de transformación para manifestar la imagen de Cristo. Esta es la verdad presente. Así es. La verdad presente de la que está hablando Pedro, es Dios le dio el Espíritu a ustedes, ¿sí? Miren qué maravilloso, los hace participar de su naturaleza porque pone su naturaleza en su interior por medio del Espíritu Santo, y ahora estando en esta condición de que ustedes tienen la naturaleza divina en su interior, pueden luchar contra todo aquello que siempre ha sido un estorbo en su vida para manifestar los frutos de Dios, que es el pecado. Así. Entonces Pedro dice, ahora que tienen la naturaleza divina, esta es la verdad presente en la que yo les predico. Ahora que ustedes tienen la naturaleza divina, bueno, no se queden solamente con eso. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor de Dios. Ustedes, porque si estas cosas abundan en ustedes, no los dejarán estar ociosos y sin fruto. Así es. Y el que no tiene estas cosas es ciego, dice Pedro. O sea, ¿cuál es la verdad presente en la que tenemos que...? Porque yo he escuchado muchas veces que hablan de la verdad presente y hacen unos rollos con la verdad presente, porque se toman, la mayoría de las doctrinas que vemos hoy en día es, agarramos un versículo, lo sacamos de contexto y le hacemos decir a la Biblia lo que queremos. La verdad presente de Pedro, en el único lugar que vas a encontrar en la Biblia, verdad presente, es ahí. Y Pedro está diciendo, la verdad presente es que ustedes tienen la naturaleza de Cristo, que esa naturaleza los saca de la corrupción, que esa naturaleza hace que ustedes tengan el contacto con Dios y la santidad de Dios en sus corazones para ser transformados, para cumplir el propósito eterno de Dios, que es manifestar la imagen del Hijo. Así que no se queden solamente con que, bueno, ahora nací de nuevo y listo, acá me quedo, sino que pónganse a trabajar, claro. ¿sí? Sean dirigentes, porque la meta de ustedes no es quedarse así como están, ¿sí? Con el Espíritu Santo que llegó, sino poder alcanzar la madurez de la estatura de Cristo, y esto significa ir creciendo en madurez. Para eso está el Espíritu Santo en nuestras vidas, para ir transformándonos a la imagen del Hijo, y esta es la verdad presente de la que habla el apóstol Pedro. Muy bien, dejando ya esto como base, porque me parece que es muy importante dejarlo como base, me gustaría que ustedes puedan en esta noche también participar, ¿no? Que vayan haciendo preguntas, ¿sí? Ahora que hablamos de su naturaleza, ¿sí? Vamos a... De acuerdo al tema, ¿no? Vamos a ver, obviamente, vamos a hablar de este tema, no vamos a hablar de otra cosa. No me pregunten por otra cosa, vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a ver, bueno, no vamos a hablar de Génesis, porque eso, no vamos a hablar de Génesis, vamos a hablar de acá, del Espíritu Santo, vamos a hablar de lo que Jesús dijo, ¿sí? Les tiro como un tip para ir siguiendo una guía en cuanto a las preguntas, ¿sí? Estamos hablando que la naturaleza de Dios se metió en nuestro interior, el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos su naturaleza, ¿sí? El Padre y el Hijo, representados por el Espíritu Santo, están adentro nuestro. Y el Espíritu Santo tiene una función. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? A ver si ustedes pueden ahí preguntar o responder. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestro interior? ¿Cuál es? Ahí Luciano le va a escribir a ustedes a ver qué responden. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestro interior? Miren, estos días estamos con los hermanos que formamos parte de la gran comunidad en la que estamos revisando las cartas apostólicas
y en este momento estamos viendo, por ejemplo, en Mateo estamos, y dijimos, vamos a ver hasta el capítulo 13. Dijimos, no, hay tanta riqueza en la Escritura, vamos hasta el 7, porque no nos da el tiempo. Y es maravilloso todo lo que venimos aprendiendo al escudriñar la palabra, porque el Espíritu Santo hace una cosa, nos abre el entendimiento. A ver, vamos a ver, voy a ir leyendo a ver qué cosas me van diciendo acá. Esperen, porque a mí... Acá no se me... Lo primero que dijo Margarita, igual dijiste que no del Génesis, pero... ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? A ver, decime. Pues ella dijo pues yo no lo puedo ver, no lo leo acá. Que dice, yo creo que del Génesis ya trabajaban juntos, digamos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Sí, Santo. sí, obvio, sí, eso es obvio, sí. Sí, ni hablar. Y ahora decía, mora nosotros para convencernos del pecado. Después, bueno, Margarita volvió a decir, convencernos de todo pecado. Muy bien. Y Daniel nos dice, nos lleva al arrepentimiento. Por ahora eso es lo que... Por ahora, bueno, están diciendo, nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento, lo que están por ahora diciendo. ¿Qué más? Solamente esas dos cosas puede ser como función que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros. Entonces, ¿O hay algo más? La pregunta debería ser cuáles son las funciones. No, ¿qué función tiene? ¿Cuáles son todas las funciones que tiene el Espíritu Santo? Enseñarnos la verdad, convencernos de pecado, están diciendo. Acá hay eso. Y también Moni puso, el Espíritu Santo nos redargulló. Nos arguye de pecado, ¿no? Nos fortalece y nos guía, están diciendo por ahí. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más pueden opinar? A ver, del Espíritu Santo. Función del Espíritu Santo. Estamos tratando de ver juntos. Un importante. Nos consuela, dice alguien ahí. Uh-huh. A ver, espera un segundito. A ver, voy a ver algo acá que se me está yendo. Es nuestro amigo y consejero, dice alguien por ahí. Bueno, a ver, quiero quedarme con una cosa. Vamos a un punto. Ahora, a medida que sigan respondiendo, Luciano me va a ir diciendo. Vamos a un punto. Obviamente que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Yo siempre digo, podemos tomar a una persona y decirle, mirá, esto no es algo que a Dios no le agrada, y podés decírselo 20.000 veces y seguir haciendo lo mismo, hasta el día que el Espíritu Santo se lo hace ver. El día que el Espíritu Santo te hace ver que algo no está honrando a Dios en tu vida, lo dejas de hacer. Sí. Inmediatamente. Porque el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Uh-huh. Y de hecho, es su primer función. La primer función del Espíritu Santo es convencernos de pecado. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la Escritura. Jesús lo dijo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya todo el tiempo, ¿sí?, confrontando con el pecado. Antes no teníamos la naturaleza del Espíritu Santo en nuestro interior. Uh-huh. Así es. ¿Qué teníamos? Adán. Sí. ¿Sí? Como dice Gálatas 5, después lo vamos a leer. Adán, que necesitaba de un Dios externo para los profetas que le dijeran de que estaba equivocado. Claro, pero había una naturaleza que nos llevaba siempre al pecado. Entonces, nunca sacamos de vista la función del Espíritu Santo conectada con el propósito eterno. Uh-huh. Porque el día que nosotros corremos la vista del propósito eterno, todo lo demás podemos darle un entendimiento equivocado. Sí. ¿El propósito eterno cuál es? ¿Cuál es el propósito eterno? Que demos a conocer la imagen de Cristo en nosotros. Que manifestemos la imagen de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿podemos manifestarla desde nuestra carne, desde Adán? No. Imposible, manifestamos todo lo contrario. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo, por eso Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. No sirve porque por más que domestiquemos la carne, en algún momento... vamos a volver a pecar. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Uh-huh. Y es necesario que venga el Espíritu Santo, porque Él es el que los va a transformar a la imagen de Dios, que es lo que el propósito eterno que todos tenemos acá en la tierra. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo empiece. ¿Y por dónde empieza? Convenciéndonos de pecado. Convenciéndonos de pecado. Esto está en Gálatas, uh-huh. Está en Juan 16, me gustaría que lo busquen. Ahora voy a hablar de otras cositas más, sí. No, pero otra de las cosas también importantes de las que leías hoy, que es sumamente importante como función del Espíritu, es de que no nos iba a dejar huérfanos. Claro. Es súper importante también, porque el saber de que tenemos un Padre el cual es santo, obviamente que el Espíritu lo primero que va a ser convencernos de pecado para que realmente cumplamos con el propósito eterno, que es manifestar su imagen, ¿no? Sí, y justamente, bueno, por ejemplo, Pablo en Corintios dice
que por el Espíritu nosotros podemos ir a Abba Padre. Claro. Por el Espíritu nosotros podemos llamar a Cristo Señor. La única forma de que nosotros podamos llamar por Señor realmente y entender lo que significa Señor, que gobierna nuestras vidas, es por el Espíritu. Sí. Y la única forma nosotros podemos reconocer que tenemos un Dios que es nuestro Padre, que decimos Abba Padre, es por el Espíritu. Sí. Por eso que me gustaría que leamos esto, porque voy a redondear un poquito un montón de cosas que están diciendo, que están bien interesantes. A ver quién más está hablando. A ver, Juan 16 vamos a leer, Luciano. Juan 16, verso 4 en adelante. Estoy leyendo ahí, bueno, que están diciendo, bueno, nos consuela, nuestro mejor amigo. A ver, revelarnos la verdad de lo que quiere el Señor que debemos hacer, nos dicen por ahí. Nos enseña, nos aconseja, nos guía a toda verdad, nos instruye, abre nuestra mente y corazón, santifica y nos revela el camino del Padre. El Espíritu Santo nos confronta y nos convence. Y estoy viendo todo lo que van diciendo que está interesante. Aunque no lo podamos ver o sentir, Él nos convence de que está con nosotros, ¿sí? Muy bien. ¿Tú el capítulo 16? Sí, vamos al 16, ahora veo hasta dónde vamos. Dice, mas le he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se lo había dicho. Estoy en Juan 16, 4. Esto lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, de tristeza se ha llenado su corazón. Pero les digo que en verdad les conviene que me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Mas si me voy, se los enviaré. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esa es otra cosa que no me metí esta noche. Aún tengo muchas cosas que decirles. Sí que tendrías que meterte. Vamos. Algunas, son muchas, pará. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no las pueden llevar. O sea, Jesús le decía a los discípulos, tengo tantas cosas que decirles, pero no las pueden entender todavía. No las pueden sobrellevar, no las pueden entender hasta que venga el Espíritu Santo y se las explique. Y sigue, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo mío y se lo hará saber. Entonces, acá vemos funciones del Espíritu Santo que son importantísimas. Sí, no. No, estoy leyendo un comentario que dice, es el aceite que necesitamos. No, en realidad no es un aceite. En realidad es un espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. Para el antiguo pacto era un aceite. Para el Espíritu Santo el aceite, el de la unción. Para nosotros es el espíritu. Es una persona. Es la persona de Dios habitando nuestras vidas. El Espíritu Santo, como decíamos recién, función número 1, nos convence de pecado. Nos convence de pecado, ¿por qué? Porque el propósito eterno es ser transformado en imagen. Entonces, si Él no nos convence, nadie nos va a convencer. ¿Verdad? Tal cual. Es así. ¿Cuántas veces te dicen, no hagas esto, no? Y seguimos, hasta que aparece el Espíritu Santo y no lo haces más? Sí, tal cual. Nos convencerá de juicio. Perdón, de justicia. ¿Qué significa nos convencerá de justicia? ¿Saben qué significa nos convencerá de justicia? Todos nosotros vivimos nuestra justicia propia. Y Él nos va a convencer de que nuestra justicia propia para Dios es trapo de inmundicia. Sí. Que nosotros debemos vivir en la justicia de Dios. Y como decíamos otro día, cuando hemos hablado tanto de esto, y en privado con los que son parte de la comunidad que pastoreamos, hablamos siempre, una cosa es vivir en mi justicia, otra en la justicia de Dios. En mi justicia yo no perdono, guardo resentimiento, rencor. En la justicia de Dios perdono inmediatamente. Entonces el que me convence a mí para perdonar, por ejemplo, que es la raíz de todos los problemas, la falta de perdón, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Porque Él me convence de la justicia de Dios, sí. Así es, en la justicia propia uno se enferma o le pasa algo y dice, ¿por qué a mí? Claro. Y ¿por qué no? Es en la de Dios, ¿no? En la justicia de Dios. Nos convencerá de juicio, porque él dice, porque Satanás ya fue juzgado.
Hay gente que hoy vive peleándose con Satanás y con el reino de las tinieblas. Ya fue juzgado, está derrotado, ¿sí? No te puede tocar si estás en Cristo viviendo en obediencia. Ese es otro tema que otro momento vamos a ver si llegamos. Después dice, los guiará a toda la verdad. Voy a leer de vuelta. Dice, cuando Él venga, los guiará a la verdad. ¿Sí? La verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Y sus palabras son verdad. Él dice, todo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Entonces, hoy en día que tenemos tanta religión en el mundo, el único que te puede guiar a la verdad de Cristo es el Espíritu Santo. Por eso Él dice que Él lo guiará a la verdad. Y no lo hará por su propia cuenta, sino que lo que oirá te lo hará saber. Recuerden que Jesús decía, yo no hablo lo que a mí me parece, yo lo que oí del Padre, eso les digo. Y recuerden que Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que el Espíritu Santo le hacía conocer a Cristo lo que el Padre quería y Él lo expresaba. Es lo mismo que nos tiene que pasar a nosotros. Sí. Es lo mismo. El Espíritu Santo guiándonos a la verdad todo el tiempo. Eso es lo que necesitamos. Nunca vamos a ser engañados doctrinalmente y con todas las falsas religiones y tantas corrientes raras que hay de cristianismo hoy en día, falsos cristianismo. Nunca vamos a ser engañados si somos guiados por el Espíritu Santo. Y después sigue diciendo, Él me glorificará y tomará lo mío y lo hará saber. O sea, esto es glorioso. Siempre el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. Tal cual. Cuando hay una persona que no glorifica a Cristo, no tiene al Espíritu Santo. Cuando una persona no glorifica a Cristo, repito, no tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre te llevará a glorificar al Hijo. No a buscar su propia gloria. No te llevará a mirarte a vos, te llevará a mirarlo a Él, siempre. Para glorificar, para honrar, para poder vivir para Él, para obedecerle. Siempre el Espíritu Santo te va a llevar a Cristo. Tomará de lo mío, te lo hará saber. Te recordará las cosas que Jesús habló. Te hará saber la voluntad del Padre. Te hará saber las cosas que habrán de venir. Mirá todas las funciones que tiene el Espíritu Santo. Sí. Maravilloso. Él es maestro, Él es guía, Él es consolador. Y cuando hablamos de consolador, sí, porque este es un punto que alguien dijo por ahí, consolador. Cuando hablamos de consolador, ¿en qué te consuela, por ejemplo? En la verdad te consuela. Decilo. Nos consuela en la verdad, no en lo que Cristo quiere realmente para nosotros, no en lo que a nosotros nos parece que Él nos va a consolar, ¿no? Sino en lo que está escondido en Cristo, en su verdad. Porque muchas veces Dios nos lleva a tomar decisiones que a la carne le duele. Muchas veces Dios nos lleva a tomar decisiones que a la carne le duele, que no queremos hacerlo, que nos genera tristeza, que nos genera angustia, que nos genera diferentes situaciones emocionales muchas veces, porque Dios está buscando hacer su voluntad en nuestra vida, no nuestra voluntad. Entonces, en medio de eso, Dios también nos consuela. Claro, o en situaciones que pasemos, de pérdidas, puede ser, enfermedad, lo que fuera, vamos a ser consolados en la verdad de acuerdo a eso que haya pasado, ¿no? Un caso típico es, por ejemplo, hoy en día la iglesia perseguida. O sea, hay gente que hoy en día es abusada, violada, torturada y asesinada por causa de su fe. ¿Y quién consuela allí? ¿El Espíritu Santo? Y sí, obvio. O sea, Dios nos lo libera de lo que le está pasando porque es necesario que eso pase para testimonio de Él. Y voy a decir, pero esto humanamente no se puede entender, ¿cómo puede ser? Bueno. Pero en medio de eso, ellos son fortalecidos, ellos son guiados y también son consolados por el Espíritu. Es así porque, por ejemplo, un ejemplo para que lo entendamos a qué nos referimos con la verdad, ¿no? Por ejemplo, Pablo, cuando él fue llamado por el Señor, que tuvo ese encuentro, él en sí, todo lo que sucedió después, la persecución, los latigazos, bueno, todo lo que padeció, fue consolado en la verdad. ¿Por qué en la verdad? Porque Cristo le dijo, tienes que saber cuánto vas a padecer por causa de mí, ¿no? Sí. Entonces ya estaba siendo consolado, digamos, él ya entendía que todo lo que le pasaba era un gozo en sí, porque él estaba haciéndolo para el propósito eterno, ¿no? Y esa es la verdad. La verdad es que Dios nunca nos miente, Él nos va a decir las cosas claras como son, y de acuerdo a eso ya estamos siendo consolados porque esa verdad nos gobierna. Claro, exactamente. Entonces, esas son básicamente las funciones del Espíritu Santo. Hay muchas más, ¿sí? Que a medida que uno va leyendo y lo va descubriendo, ¿no? Pero bueno, por ahí viene el tema de las funciones. Hablamos de su naturaleza, la naturaleza divina, hablamos de su función, ¿sí? Todo lo que vimos recién.
Básicamente, la función del Espíritu Santo es transformarnos a la imagen del Hijo, porque ese es el propósito eterno, ¿sí? ¿Cómo glorificamos nosotros a Cristo en la tierra? Y cada vez más pareciéndonos a Él. Tal cual. ¿Sí? Siendo transformados a su imagen. De esa manera nosotros glorificamos a Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Ahora, también el Espíritu Santo da dones. Sí. ¿Sí? También el Espíritu da dones, también el Espíritu se manifiesta, ¿sí? Interiormente, exteriormente. Entonces, a ver, ¿qué preguntas tienen? Vamos a dejar ahora que pregunten un ratito ustedes, así les respondemos. A ver, pregunten, no sé, algunas dudas que tengan en cuanto a los dones del Espíritu, a las manifestaciones del Espíritu. Es muy importante todo esto. El rol del Espíritu Santo llevándonos a la madurez. Por ahí alguien dijo que el Espíritu Santo nos ayuda, nos trae revelación para que podamos entender, ¿no? A Cristo, para que podamos entender el propósito eterno, para que podamos conocerlo más al Señor. El Espíritu Santo es maravilloso, es la persona de Dios. Sin Él no tendríamos chance realmente de poder darle a Dios lo que Él espera. A ver, ¿qué dones puede darnos? ¿Qué dones puede darnos? A ver, ¿quién? Ni siquiera seríamos hijos de Dios, porque los hijos de Dios son los que son guiados por su Espíritu, ¿no? Claro. A ver, me están preguntando ahí, ¿por qué nunca pude hablar en lenguas? Eso es verdad. A ver, dice, ¿qué dones puede darnos? Y alguien dice, ¿por qué nunca puedo hablar en lenguas? Le hago una pregunta yo a ustedes. ¿Todos deberíamos hablar en lenguas? Bueno, el hablar en lenguas es un don, ¿sí? ¿Todos deberíamos hablar en lenguas? ¿Es así? Como alguna vez se nos dijo. A mí me pasa también, no sé qué te pasa, de no hablar en lenguas. ¿Todos deberíamos hablar en lengua? No deberíamos, está bien, perfecto. No todos deberíamos hablar en lengua. ¿Por qué? ¿Qué es el don de hablar en lengua? ¿Sí? ¿Para qué es? Claro, porque si tengo un don es para algo. Es un don y Él los reparte como Claro. quiere, ¿no? Vamos a leer, a ver, vamos a ir buscando. 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? 1 Corintios capítulo 12 vamos a leer. ¿Sí? ¿Están ahí? Lucas preguntar. ¿Cómo? ¿A qué Fuerte, Silo. refiere que el Espíritu nos santifica? ¿A qué se refiere? Creo, eso dijo Lucas. Ahí está mi hijo preguntando a qué se refiere que el Espíritu nos santifica. Bueno, justamente Lucas estamos hablando de eso. El Espíritu nos santifica en esto, ¿en qué? En poder confrontar nuestras vidas, ¿sí? Con todas aquellas cosas que a Dios nos le agradan. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo nos trae convicción de que eso a Dios no le agrada y nosotros inmediatamente dejamos de hacerlo. Claro. Entonces, el momento que nosotros dejamos de hacer algo que a Dios no le agrada, estamos santificando nuestra vida, ¿sí? A ver, estamos veo que están con el tema de hablar en lengua. Quiero hablar de los dones, vamos a hablar de todos los dones y después vamos a hablar justamente de ese punto. A ver, si hablas en lengua nadie te entiende. Bueno, paren, se embalaron con las lenguas, esperen un cachito. Dice, Tema controversial. el tema de las lenguas es una historia, ¿no? Bueno, vamos 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Pablo dice, no ignoren acerca de los dones. Y justamente la mayoría de los problemas que tenemos en la iglesia en cuanto a los dones es porque los ignoramos. Claro. No es que ignoramos cuáles son los dones, ignoramos para qué están los dones. Y ahí está el punto. ¿Sí? Vuelvo a repetir por si se te pasó y estabas justo preparando la pizza para comer esta noche o estabas distraído o distraída. ¿Sí? No es que ignoramos los dones, la mayoría de ustedes podrían recitarme los 9 dones que hay. La mayoría se los conocen, ¿sí? Pero el punto es que ignoramos para qué sirven. Y Pablo está diciendo acá, no quiero que ignoren acerca de los dones, ¿sí? Y dice, ¿saben que cuando eran gentiles, o sea, cuando no eran cristianos, se extraviaban, se los extraviaban, pero esta versión es más rara. A ver. No, esperen que voy a leer de acá de esta versión, pero porque esta versión es más rara. Esperen que vamos a leer una versión que todos podamos entender, porque esta versión es de con ese español tan cerrado,
Esperen que lo voy a buscar acá a ver si puedo. Dijimos en 1 Corintios. 1 Corintios 12. Vamos a leerlo de esta versión que Reina Valera Contemporánea, verso 2. De ahí vamos a arrancar. Dice, a ver, hermano, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos, ¿sí? Dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo, ¿sí? Como decíamos recién, una cosa dice Señor Jesús, como decimos el Señor carnicero, el Señor verdulero, el Señor taxista, porque para nosotros Señor son todos. Mientras que sea un hombre es un Señor. Pero acá el Señor significa dueño, significa el gobernante, la máxima autoridad. Yo no puedo decirle que Cristo es la máxima autoridad en mi vida, quien gobierna mi vida, quien realmente me pongo bajo su gobierno, si no es por el Espíritu. Claro. El Espíritu es el que me hace entender quién realmente es Cristo, ¿sí? Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? El Espíritu Santo reparte dones entre todos, pero el Espíritu es el mismo. Él es el que reparte. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Acá claro que ministerios, ¿sí? Acá claro que ministerios no tiene que ver con el ministerio de tocar la alabanza, el ministerio de esto, el ministerio... No. La otra vez hicimos una escuela hablando de ministros de Cristo y dejamos bien claro que la palabra ministerio significa servicio. O sea que acá dice, hay diversidad de servicios, lo que está diciendo, ¿sí? Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu les da a cada uno para provecho. Y acá está el punto. ¿Para qué no es dado el don? Para un provecho. Sea personal o sea corporativo. Sea para mí o sea para la iglesia. E incluso para el mundo también. Pero básicamente es para mí o para la edificación de la iglesia. Ahora voy a leer lo que dice Elvira y que ahora lo voy a leer. Espérenme un segundo. Y dice... Estoy en el verso 7. Pero la manifestación del Espíritu les da a cada uno para provecho. A uno, ¿sí? El Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro, el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro, el mismo Espíritu le da fe. A otro, dones de sanidad. A otros más, el don de hacer milagros. A otro, el don de profecía. A otro, el don de discernir espíritus. A otro el don de diferentes géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el cuerpo somos uno, es uno solo, y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, tanto judío como no judío, bueno, esclavo, y esa cosa que dice ahí, y dice además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos, y bueno, ya empieza a describir lo que significa la vida del cuerpo acá Pablo, y la necesidad de los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, En conclusión, dos cosas, ¿cuáles? Una es que es para el provecho, y otra es que es de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra ni a de cualquier hombre que te quiera hacer que hables en lengua o que esto que el otro. Es lo que el Espíritu quiere hacer, ¿no? Estaba leyendo lo que decía Elvira. Claro, a ver, dijimos que hay, entonces ¿cuántos dones contamos? A ver, vamos a empezar a contar, a ver quién cuenta. ¿Sí? Palabra de sabiduría, sí. De ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernir de espíritu, don de lengua e interpretar lengua. Y yo le podría agregar a todo esto, porque es un don que hoy sigue estando, que es la interpretación de sueños. ¿Sí? Bueno, puede ser. Puede ser, es. El antiguo pacto ya existía. ¿Sí? Entonces, acá hay algo muy importante. Todo esto es para provecho específicamente del propósito eterno de Dios. Porque si todos estos dones se manifiestan en mi vida, para mí, me hacen crecer en la madurez espiritual.
y me hacen ser transformado a la imagen del Hijo. Si estos dones son para la iglesia, también hacen que la iglesia cumpla ese objetivo de ser transformada, ¿sí?, a la imagen del Hijo. Entonces, los dones no son para que yo ande como un loco por ahí profetizando. Oh, porque así dice el Señor. Muchas veces yo escucho gente que dice así dice el Señor y no tiene ni siquiera fundamento bíblico en lo que están diciendo. Por eso que las profecías hay que pesarlas. Las profecías hay que analizarlas. ¿Analizarlas de acuerdo a qué? Al propósito eterno, a la misión, a lo que Cristo dijo. No, yo, para la palabra profética para tu vida, y es algo que están haciendo del alma, ni siquiera está haciendo del espíritu. Ojo con las palabras proféticas. Siempre que vamos a escuchar la palabra profética, tenemos que medir la madurez del que la está soltando. Número 1. ¿Sí? En cuanto al don, vamos al don de hablar en lengua, que están todos ahí medio como atrancados en eso. Es un don. ¿Sí? Ahora, el hablar en lenguas me edifica a mí. Si yo tengo el don de hablar en lenguas, es para mí. Si es para los demás, tengo que tener a alguien que interprete lo que estoy diciendo. Si no si yo supongamos, estamos en una reunión y empiezo a hablar en lengua, ¿sí? Rabacán, Darabashi, Rabacán. Fíjense que hasta la mente esto es lo tremendo, ¿no? Que el don es el don, pero mucha gente escucha y habla en lengua y tal vez nunca tiene el don, sino que simplemente escuchó los sonidos y repite. Claro. ¿No? Como un loro. Yo tengo una pregunta de eso. Sí, muy fuerte. Decila. Que se escuche igual. Sí. Viste que dicen, bueno, el don de las lenguas, pero ¿qué lenguas son porque pueden ser que estén las dos lenguas en realidad. Por ejemplo, Pedro empezó a hablar en lenguas que no tenía. ¿Eso no es un don también? Bueno, por ejemplo, hay una manifestación, sí, pero fíjense que siempre la manifestación es para el provecho, claro, del propósito eterno. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés, sí, cuando están todos en el aposento, y ellos salen a hablar en lenguas, pero no están hablando en lenguas angelicales. No es el don de de lengua angelical. Ellos están hablando en otro idioma, glorificando a Dios en otro idioma. Idioma que ellos no hablaban. Claro. ¿Por qué? Porque en ese momento había mucha gente que había venido a adorar a Jerusalén y que eran los judíos que habían sido esparcidos, los judíos de la diáspora que estaban desparramados por diferentes lugares, que venían a Jerusalén en el tiempo de Pentecostés a adorar a Dios. Entonces, todos estos Pedro y todos los que estaban ahí salen afuera del aposento, en la terraza del aposento, y ellos le hablan a todos los que están allí, y por el Espíritu ellos hablan en diferentes idiomas. Por eso todos le decían, no los oímos hablar en el idioma en el que nosotros hemos nacido, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, esto que estamos hablando acá es el don de lenguas, que son lenguas angelicales. Y la lengua angelical sirve para edificación de uno, si es que uno la tiene. ¿Sí? O sea, vos podés hablar en lenguas, ¿eh? Angelicales solamente. No, puede ser otra lengua de otro idioma. Porque lenguas, dice. A eso quiero. Claro, lenguas. Porque son lenguas, no solamente angelicales, sino también pueden ser idiomas. Ahora quiero contarle una cosa que pasó. Y después, el tema es que si es para la iglesia, vieron que hay muchas reuniones que la gente empieza yo no estoy hablando en lengua en este momento, angelical. O sea, mi mente está grabada esa lengua y la estoy soltando. ¿Sí? Estoy soltando la lengua que ya en mi mente quedó. Ahora, hay mucha gente que en reuniones empiezan así. Y no es que el Espíritu Santo le esté dando lengua en ese momento, están soltando simplemente las lenguas que tienen en su alma, y por causa de un ambiente emocional que se generó, empiezan y tiran como unos locos ahí, tiran petardo al aire todo el tiempo, y toda la gente que está alrededor dice, ¿qué estarán diciendo? Y hay gente que se ha asustado también. Hay gente que se asusta y no viene más a las reuniones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Son gente inmadura que no tienen ni idea para qué tienen ese don, que es un don personal para comunicarte con Dios, ¿sí? Y que a veces ni te enterás lo que le estás diciendo a Dios en oración. Y la otra es que si es para la iglesia, tiene que haber alguien que te interprete la lengua. Porque no se olviden que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Además, Pablo después dice, ¿no? Que mejor callen. Más adelante Pablo dice en el capítulo, creo, 13, me parece, un poquito más adelante, el 14 habla, ¿sí? Cuando él habla, por ejemplo, y dice, prefiero que profeticen cuando están en una reunión y no que hablen en lengua. Porque si alguien viene que no es cristiano, no es creyente, y los ve a ustedes hablar en lengua, ¿no dirán que están todos locos?
Ahora, si alguien entiende y usted por el Espíritu le profetiza, no creerá. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que los dones son para edificación y se deben manejar con madurez. Ok, una pregunta. Ahí voy a la pregunta. El gran problema que la iglesia hoy en día tiene es el mismo problema que Pablo se enfrentó en Corintios. Una iglesia que tenía dones, tenía el Espíritu, pero no tenía madurez. Una iglesia que no tenía madurez. Entonces, por no tener madurez, no sabían administrar los dones. Claro. Y cuando uno no administra los dones, siempre digo, es como un mono con escopeta. Dale una escopeta a un mono y puede matar a cualquiera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí vamos a la pregunta, Luz. Dame un segundo si me hace la pregunta. Sí. Pero quiero decirles algo. Me pasó estando en Uganda, en mi primer viaje, que por los que hablaban bien inglés ya no estaban con nosotros, nos habíamos dividido el grupo. Me invitan, un pastor me dice, en el que estamos parando en su casa, me dice, este domingo vamos a ir a tal iglesia y vas a predicar. Y yo le dije, yo no puedo predicar en inglés, puedo saludar, puedo decir algunas cosas en inglés, pero no predicar en inglés, no sé hablar inglés bien. No, vas a hablar en inglés porque el Espíritu Santo me dijo que vas a hablar en inglés. Bueno, yo por la duda agarré mi celular, me preparé toda la prédica en inglés, ¿sí? Para poder ir leyendo. Me acuerdo que hablé justamente de Filipenses capítulo 2, ¿sí? La exaltación de Cristo. La humillación y exaltación de Cristo. Y bueno, me preparé todo un bosquejo, pero en inglés, iba a decir pocas cosas. Pero ¿qué pasó? Ahí cuando uno habla en inglés hay otro que traduce. Bueno, entonces yo hablaba en inglés y este pastor traducía en la lengua local que era el ugandés. Llegó un momento que yo me olvidé del celular y empecé a hablar inglés. Y empecé a predicar en inglés, a enseñar en inglés. Y nos asombramos los dos y él me dijo, ¿viste que ibas a hablar en inglés? Y yo estaba hablando en inglés como si fuera mi lengua materna. Yo no estaba pensando para traducir. Era mi lengua materna el inglés. Y estuve hablando en inglés durante 40 minutos. Le profeticé en inglés a algunas personas que estaban allí. Y cuando terminé de hablar y terminó el mensaje, yo era Carlitos Teve de vuelta hablando inglés. O sea, por un momento vino eso para hablarle a los hermanos que estaban allí. Entonces Dios se vale como Él quiere. Pero siempre es para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí. ¿Qué me decías, Luciano? ¿Había una pregunta, me dijiste? Sí, dice Raúl, ¿cómo decirnos si alguien habla de verdad en lenguas? ¿Quién no las conoce? ¿Cómo decirles o no hay Dios? Es muy sencillo, o sea... Por los frutos. Por los frutos, o sea... A ver, primero principal, si hablan lengua público y quieren que todos lo vean, no tiene sentido. O sea, ¿de qué me importa a mí que alguien me hable en lenguas si no me dice nada? Yo quiero entender lo que me está diciendo. Necesito entender lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces, y si le van a hablar a la iglesia, mucho más. Tiene que haber alguien que interprete. Por eso que mucha gente se cree que por hablar en lengua es superior a otro que no habla en lenguas. Y eso tiene que ver con la madurez y la niñez espiritual que hay en la iglesia hoy en día. Muchos niños espirituales piensan que por hablar en lengua... Ojo, que hay muchos que sí recibieron el don de lengua, pero hay muchos que no recibieron el don de lengua, Hay muchos que se le para el pastor y dice, a ver, repetí conmigo, Rabacanda la Bashía, decilo, Rabacanda la Bashía, Rabacanda la Bacaya, y empiezan a repetir lo que el pastor o el líder le está diciendo que repita, y después terminan hablando esa lengua pensando que recibieron el don de lengua, pero en realidad ya su mente grabó el idioma y está soltando el idioma. Claro, eso es lo que hoy decía yo, ¿no? De que no es por voluntad de hombres, es por voluntad del Espíritu que reparte como Él quiere y a quien quiere. Y en cuanto a esto, ¿no? De que hablábamos de que la lengua en sí tiene que provocar en nosotros, porque digamos, ni siquiera el que tiene el don entiende lo que está hablando, claro. Sea lengua angelical o sea lengua de otros países, ¿no? Pero Dios sí sabe de esas lenguas. Entonces el hablar en lengua es como levantar una oración a Dios y solo Él entiende lo que estás diciendo, y eso es lo que hace que tu espíritu sea ministrado y que te lleve a provocar cambios y dar frutos para Dios. Por eso es re importante que hablar en lengua sirva para que realmente mostremos frutos, ¿no? Para darnos cuenta realmente que es real. ¿Qué? ¿Una pregunta? No. Perdón. Una cosa muy importante es esto. Esto es algo muy importante, ¿no? Mientras estábamos hablando me venía algo en cuanto a esto del tema de los dones y demás. Hay una gran confusión que se dice lo siguiente.
el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta en hablar en lenguas. Y eso es un error. Es un error doctrinal, pero grave. Porque hay mucha gente que piensa que nunca fue bautizada por el Espíritu Santo porque no habla en lengua. Y la Escritura dice, lo decía por ejemplo Juan el Bautista, ¿sí? Cuando decía, el que viene, yo los bautizo en agua, pero el que viene los bautizará con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Él los bautizará en el Espíritu Santo. Bautizar en el Espíritu Santo significa sumergirte en esa divinidad, como hablábamos hoy. Que esa divinidad atrape toda tu vida, ¿sí? O sea, este es el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu es el nuevo nacimiento. El bautismo del Espíritu se manifiesta en una persona en el nuevo nacimiento, no en hablar en lenguas. No tiene nada que ver con hablar en lenguas. Y yo sé que algunos van a decir, no, pero miren que cuando, no sé quién fue, Pedro fue a la casa de Cornelio y todos terminaron hablando en lengua. Sí, en ese caso sí, pero hay otro caso que no. El eunuco no Hay casos que sí y hay casos que no. El eunuco, por ejemplo, que fue bautizado por Felipe en el desierto, él cuando salió del agua no hablaba en lengua. Si no lo hubieran escrito. Si no hubiesen dicho, salió hablando en lengua, fue bautizado por el Espíritu también y salió hablando en lengua. Por ejemplo, déjenme ver que creo que está en Hechos. En Hechos, a ver que lo voy a leer. Hechos 5 creo que está, no, a ver. Hechos 4, por ejemplo. En Hechos 4, cuando los creyentes están siendo perseguidos y ellos piden a Dios que les dé fortaleza y demás. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, dice verso 31, Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que ahí la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, como a lo primero que pasó con Pedro y todo lo demás, ¿vino para qué? Para darte denuedo, que significa valentía, ¿sí? Para poder expresar a Cristo, para poder predicar de Cristo. Normalmente lo que produce el nuevo nacimiento en nuestra vida es un cambio de naturaleza. Tal cual. O sea, yo me doy cuenta rápidamente cuando una persona que llegó a Cristo, que le aceptó a Cristo como Señor, que realmente lo aceptó como Señor, me doy cuenta cuando nació nuevo. ¿Y saben en qué me doy cuenta cuando nació nuevo? Que lo primero que empieza a tener es convicción de pecado. Lo primero que quiere es agradarle a Dios. Y tiene hambre por conocerlo. Tiene un hambre, un hambre desesperado por conocer a Dios. Quiere leer qué Jesús decía, quiere aprender, quiere crecer. ¿Sí? Y no es una persona que te dice, bueno, dale, metelo, anda empujando. No. No lo podés parar. Sí, no le tenés que decir nada. No le tenés que decir nada, claro. De repente vos vas y le decís, mirá, esto ya lo sabe. ¿O no? Sí. No ha pasado muchas veces. No ha pasado muchas veces que nos asombramos con ciertas personas que le hemos presentado el Evangelio, que realmente fueron bautizadas por el Espíritu, que no hablan en lengua, pero hay una transformación de vida en ellos impresionante. Bueno, nuestra conversión, en cierta forma, no es para uno jactarse, ¿no? Pero fue así, digamos, no nos hicieron una oración de fe, que supuestamente existía el tema de la oración de fe. Fue una cuestión que tuvimos la necesidad de querer conocer a Dios y enseguida conseguimos una Biblia. Cuando ya vino el pastor ya estábamos casi leyendo toda la Biblia y nadie nos había hablado, no solo algo de Dios fue. Mirá esto, yo no sé, ¿a cuántos de ustedes le dijeron, por ejemplo, los leo, ¿a cuántos de ustedes le dijeron que si no hablaban en lengua no estaban bautizados por el Espíritu? ¿A cuántos de ustedes? Yo sé que seguramente son muchos. Porque esto es lo que normalmente se dice. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta el bautismo del Espíritu? En hablar en lengua. No, es una mentira. No es verdad. Hubo casos que sí, pero hubo casos que no. O sea, el bautismo del Espíritu jamás... En un caso sí es una doctrina. Entonces, a ver, supongamos que si vos te bautizás en el Espíritu tendrías que tener los dones del Espíritu. Porque el hablar en lengua es un don, uno de los 9 que vimos. ¿Sí? Entonces, si vos de repente fuiste bautizado por el Espíritu Santo, no solamente tendrías que hablar en lengua, tendrías que profetizar, tendrías que tener palabra de sabiduría, tendrías que tener palabra de ciencia, tendrías que hacer milagros, y no lo tenés tal vez todo eso. Porque el Espíritu reparte como Él quiere.
de acuerdo a la necesidad que el cuerpo de Cristo tiene. ¿Eso sería la multiforme gracia? Esa es la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios también que se manifiesta en el cuerpo. Entonces quiero desmitificar esto esta noche y decirte, no es verdad que si no hablas en lengua no fuiste bautizado por el Espíritu. Si fuiste bautizado por el Espíritu significa que naciste de nuevo y en tu vida ahora hay una convicción de honrar a Dios todos los días y querer transformarte para darle los frutos que el Padre espera de tu vida. Tengas un don, 2, 3, los 9, no importa. Eso es otra cosa. Los dones son para la edificación de la iglesia o para la manifestación de Cristo hacia el mundo, pero no tienen que ver con el bautismo del Espíritu, ¿sí? El bautismo del Espíritu tiene que ver con una transformación. El nuevo nacimiento es el bautismo del Espíritu y es el milagro más grandioso que puede existir, ¿verdad? Ahora, vamos avanzando porque ya estamos casi en una hora charlando. ¿Qué dice? Bueno, no sé qué está diciendo Daniel ahí. Bueno, escuchen esto. Dice que lo apretaban y lo pellizcaban para que hablara en lengua. Una pregunta igual. No, pero eso es otra, ¿no? Es ¿Cómo? el ejemplo de... Fuerte. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? Sí. ¿Ya lo dijiste? Sí, lo acaban. Okay. El bautismo del Espíritu es... No, sí. que para cerrar, ¿no? Pero es una realidad. Esto del tener que hablar en lenguas, ¿no? Se te hacía una exigencia, se hacía una competencia, una frustración para el que no lo tenía, y ahí no está Dios en esas actitudes, no en esas cuestiones. Ahora, vos fíjate una cosa. Si... ¿Qué mente pequeñita que tenemos pensar que el Espíritu Santo viene a nosotros para que hablemos lengua? O sea, es tan de niños espiritualmente hablando pensar eso, y es tan de ignorantes también pensar eso. ¿Por qué? Porque estamos ignorando lo que Jesús dijo. Claro, pero eso, ¿sabes qué tiene que ver también? Yo creo con una mezcla de pactos en el hecho de que algo exterior se tiene que manifestar, claro, para creer de que Dios está haciendo algo en tu vida. Claro, si no se manifiesta, ¿no?, Dios en tu vida, entonces no está pasando nada. Claro. Sí, la mayor manifestación de Dios en nuestra vida es que nos transforma a la imagen del Hijo. Esa, claro, es la mayor. Y esa es la que menos se ve muchas veces. No se ve, obvio. El tema va a lo superficial y nunca a lo interno. Claro, porque pensamos que porque una persona, esta persona es súper espiritual porque se manifiesta en algún don en su vida. No, es súper espiritual porque honra a Dios con su vida, porque deja el pecado, porque va siendo transformado, porque va madurando, porque va creciendo en la fe. En eso sí realmente es espiritual. Tal cual. No en la manifestación de los dones. Porque de hecho, tengas un don y si ese don se manifiesta, no lo estás haciendo vos. Es Dios manifestándose a través de tu vida. O sea que ni siquiera te lleva la gloria de eso. Tal cual. Es como si de repente vos vas, orás por alguien y justo el don de sanidad está en tu vida y la persona se sana. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Vos o Cristo? Se la lleva Cristo. ¿Por qué? Porque el don que se manifiesta es un don de Cristo a través de tu vida. No tiene nada que ver con vos. Vos simplemente fuiste el burrito que llevaba al maestro arriba, ¿no? Y para que se manifieste ahí. Nada más. Tal cual. Ahora, lo más importante del Espíritu Santo no son los dones. Vuelvo a decir, los dones son para edificación del cuerpo, para edificación de la iglesia y alguna manifestación externa para el mundo. Pero lo más importante del Espíritu Santo está en los frutos que Él produce. Tal cual. Es que hasta el mismo Cristo se terminaba enojando cuando la gente lo buscaba por las señales y que hacía, ¿no? Porque esas serían las manifestaciones que Él hacía a través del Espíritu. Y se enojaba porque lo buscaban por esas cuestiones y no por el hecho del nacer de nuevo, que es lo que le termina diciendo a Nicodemo, ¿no? Claro. Si no nace de nuevo no podés ver el reino. Si no nace de nuevo no podés entrar al reino. Ahora, escuchen esto, les pregunto esto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Seguramente lo saben, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Me gustaría que puedan escribir ahí cuáles son los frutos del Espíritu. A ver si saben cuáles son los frutos del Espíritu. Porque esos frutos se tienen que ver en tu vida, en mi vida. Para eso realmente está el Espíritu Santo. Para generar en nosotros esos frutos. El carácter de Dios. ¿Sí? Lo vamos a leer. Gálatas 5. Gálatas 5. A ver si alguno tiene algo para decir ahí en cuanto a los frutos, pero vamos a Gálatas 5 y lo leemos. No opina nadie todavía, nadie dice nada. Bueno, vamos a leerlo. Amor. Dice. Unidad. Mansedumbre.
Lucía lo está diciendo acá atrás de nosotros. Gálatas 5:16 dice, paz, ahí van diciendo, paz, gozo, a ver qué más. Voy a léemelo, Luciano, que yo no lo puedo leerlo. ¿Qué están diciendo? Paz, gozo, ¿qué están diciendo? Gracias, Lu. Que se le fue, dice, a ver, esperen. Paz, gozo, A ver que se me cae el celular. paciencia, templanza, amor, dominio propio, Sí. gozo, paz, templanza, paciencia, paz, amor, dominio propio. Bueno, vamos a ponerlo en orden, Paz, dijeron amor. Sí, creo que como hay 4 o 5 que repiten, pero hay algunos más. Escucha, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Las obras de la carne y la obra del espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, vivan en el espíritu, vivan según el espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne se oponen al espíritu, y del espíritu se opone la carne. Entre estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren hacer. O sea, que lamentablemente todos nosotros, en nuestra humana sabiduría y en nuestra carnalidad, queremos cometer pecado siempre, ¿sí? Y dice, el Espíritu Santo vino en la naturaleza de Dios, es como decíamos en Pedro, la naturaleza de Dios, esta es la verdad presente que tenemos que predicar, que el Espíritu Santo viene a nuestra vida para confrontar el pecado que está en nosotros y transformarnos a la imagen del Hijo. Esta es la gloria del nuevo pacto en el que vivimos. Dice, por eso, dice, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Hay una confrontación. Y dice, y esto se opone entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están sujetos a la ley. Y las obras de la carne se manifiestan de esta manera: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les advierto, como ya les dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está haciendo una lista que sigue mucho más allá, ¿sí? Que no es pecado en sí, son las manifestaciones del pecado. Claro. Porque el pecado nace de una naturaleza caída que no obedece a Dios, que no honra a Dios. Entonces toda la obra de la carne que están en nosotros, que se manifiestan de esta manera, ¿sí? Porque alguien dice, bueno, pero la persona está envidiando, es un pecado, está cometiendo idolatría, es un pecado, está fornicando, es un pecado. No es un pecado, es la manifestación del pecado que lo gobierna. Y la manifestación del pecado que lo gobierna, ese pecado que lo gobierna es la desobediencia a Dios, es no tenerlo en cuenta a Dios para honrarlo. Entonces cometo toda esta lista, o más, dice Pablo, porque no tengo en cuenta a Dios como para honrarlo. Claro. Entonces, para que nosotros hagamos esto, llega el Espíritu Santo a nuestras vidas como la divinidad de Dios, como la naturaleza de Dios, a confrontar. Es la ley de vida que dice el apóstol Pablo, gracias. Y ahí dice, fíjense, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y yo les pregunto, ¿quién tenía todos estos frutos? Cristo. ¿Cuál fue el único ser humano que tenía todos estos frutos activos? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, caminando aquí en la tierra, tenía estos frutos. Por eso que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a que estos frutos estén en nosotros, porque estos frutos son los que terminan manifestando en nosotros la imagen de Dios en la tierra. Por eso siempre digo, no podemos irnos a hablar de cualquier cosa sin perder de vista el propósito eterno de Dios, que es transformarnos a la imagen del Hijo, para que se vuelva a ver en la tierra alguien que dé testimonio de que Dios es real, que lo gobierna y que lo está transformando. Claro, pero no es una cosa que hay que aclarar, que no es algo mágico, porque también como que se interpreta de que ahora, porque estamos en la verdad presente, de que está esto que decís, ¿no? De que el Espíritu nos habita y que está en nosotros, ya está. Y no es ya está, porque necesitamos realmente ser transformados, pero ¿de qué manera vamos siendo transformados? Si yo no tengo esa comunión que el mismo Jesucristo tenía con el Padre estando en la tierra,
buscando esa guía digamos, de todo lo que debía hacer el padre, todo lo que el padre le decía que tenía que hacer, de tener ese tiempo de intimidad, de búsqueda, es imposible de que mágicamente esta naturaleza nos gobierne, es que podamos andar en el espíritu, que es ser gobernado por él. Bueno, justamente Pablo sigue diciendo, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, tomamos la decisión de crucificar la carne. Claro. Yo tomo la decisión de crucificar todo eso que es manifestación de la carne para honrar a Cristo. Y sigue diciendo, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, ni nos irritemos unos con otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Pablo lo que está diciendo es, si vivís por el Espíritu, bueno, andá en el Espíritu. O sea, lo que tenés que, como decía mi esposa recién, nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendientes de lo que el Espíritu nos habla. Porque el Espíritu habla. Este es el gran problema que mucha gente tiene. No puede oír al Espíritu Santo. ¿Y cómo oímos al Espíritu Santo? Una trompeta que me habla del cielo. Y hay mucha gente que lo ha oído audiblemente a Dios hablar. Pero no se trata de eso. Se trata de que el Espíritu Santo va a gobernarte por pensamientos que vienen claro, te hablan en tu conciencia. Él dice, y él le recordaré las cosas que yo le he hablado. Entonces, si vos nunca leíste a Jesús, ¿qué te puede hablar el Espíritu Santo de acuerdo a lo que dijo Jesús? Claro. Jesús dijo, mis palabras son vida. Mis palabras son las que te hacen libre. Yo soy la verdad. Entonces, si vos no tenés idea de lo que Jesús dijo, es imposible que el Espíritu Santo te guíe a esa verdad. Ahora, sí que te puede redarguir del pecado, pero el Espíritu Santo habla de miles de formas. Por eso cuando llega el Espíritu Santo y están en el aposento y llega el Espíritu Santo y sale a hablar Pedro y todo lo que están ahí dicen, mirá, estos tipos están todos borrachos, mirá cómo hablan. Y él dice, no estamos borrachos. Lo que se está cumpliendo aquí es lo que dijo el profeta Joel, que en los posteros días, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo vendría sobre todos los hijos e hijas de Dios y mis hijos y mis hijas profetizarían. Y ahora voy a aclarar algo sobre eso. Dice, y algunos, o sea, los jóvenes tendrán sueños, los ancianos tendrán visiones, o al revés, una cosa así, los jóvenes tendrán visiones, pero no importa, visiones y sueños, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender algo, que el lenguaje del Espíritu Santo para nosotros es profecía, sueños, visiones, aparte de guiarnos a la palabra. El Espíritu Santo siempre va a querer hablarte, siempre te va a querer guiar. Cuando dice, mis hijos y mis hijos y mis hijas profetizarán, no están hablando que vos te pongas ahora a decir, porque va a pasar esto, y porque va a pasar lo otro, y porque el COVID no sé qué. No habla de eso. Profetizar en ese caso es hablar acerca de Cristo al mundo. Porque esa es la profecía más segura que tenemos, Cristo, el Hijo de Dios. Cuando dice, mis hijos y mis hijas profetizarán, quiere decir, hablarán de parte de Dios al mundo lo que Cristo ya dijo. No es solamente que andaremos viendo a ver qué profetizo para acá y qué profetizo para allá. Todos tendremos sueños, tendremos visiones. El Espíritu Santo tiene un lenguaje muy amplio para hablarte. Lo importante es que sea guiado por el Espíritu Santo. Jesucristo era guiado por el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos tiempo ahora porque ya hace tiempo que estamos hablando, pero si nos pusiéramos a ver lo que vivió la primera iglesia, veríamos siempre al Espíritu Santo en acción. Guiando. Sí, además, bueno, esto que hablábamos, ¿no? De la importancia de cómo adquirimos el vivir en el Espíritu, el mostrar los frutos, ¿no? que dice ahí en la Escritura, es por el hecho ¿no? de poder inquirir en la palabra, de ser edificados, de reunirnos como iglesia, ¿no? Porque es como que en este tiempo de toda esta libertad que se está experimentando, es como algunos se quedan con, bueno, yo oro en mi casa, tengo comunión en mi casa, leo la palabra, escucho algún video, alguna prédica, pero también yo digo, así como yo me alimento naturalmente, mi carne es alimentada de ciertos alimentos, que según lo que coma me va a hacer bien, es saludable o no, también el espíritu necesita alimentarse de la palabra correcta, ¿no? Y muchas veces en esa comunión que yo tengo, oro lo que a mí me parece, leo versículos que van a satisfacer lo que mi alma quiere, ¿no? Salmos que dicen cosas lindas, o proverbios que dicen cosas lindas, o algún pasaje bíblico que agarro para ahí, para
para escuchar o leer lo que yo quiero leer, ¿no? Un saco de contexto. Claro, sacándolo de contexto. Por eso es tan importante, ¿no? Poder de qué manera nos alimentamos espiritualmente para dar los frutos del espíritu que tenemos que dar, ¿no? Es ir como vivía la primera iglesia, estudiando, ¿no? Las cartas apostólicas, la doctrina apostólica, ¿no? Que es tan importante para poder realmente estar alimentados correctamente, ¿no? De acuerdo a lo que Jesús enseñó. Justamente, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, nos habita a todos, nos lleva a glorificar al Padre, nos lleva a glorificar al Hijo, nos guía a la verdad y sobre todas las cosas nos lleva a tener comunión con la iglesia. No podemos decir que somos cristianos si no tenemos comunión con otros cristianos, si no deseamos pasar tiempo con otros cristianos, si no deseamos ser edificados por otros cristianos. No somos cristianos si eso no nos pasa. El Espíritu Santo nos lleva siempre a que el cuerpo de Cristo esté unido y hacernos entender que no somos los únicos llaneros solitarios dando vuelta por la tierra diciendo que somos cristianos. No, el cuerpo de Cristo es amplio y Él nos va a llevar siempre a la comunión con otros hermanos. Siempre nos va a llevar. ¿Por qué? Como decía mi señora, la primera iglesia pasaban tiempo juntos, deseaban estar juntos. El Espíritu Santo los llevaba a compartir tiempo juntos. Y una de las cosas que más hacían era la oración, el adorar juntos, el tener comunión y sobre todas las cosas, como decía mi esposa recién, revisar la doctrina apostólica. Las cartas apostólicas recorrían las iglesias, no solamente los originales, había copias de las cartas originales que recorrían todas las iglesias para que en todas las iglesias de diferentes ciudades todos tengan la misma doctrina. ¿Por qué? Porque necesitaban conocer las palabras de Jesucristo. El Espíritu Santo dijo, Él los guiaría a la verdad, les recordaría las cosas que Jesús habló. Necesitaban no solamente oírlas, sino también leerlas, recordarlas otra y otra vez, porque el Espíritu Santo siempre iba a ir ahí. ¿Para qué? Para que, como dijo Jesús, Él tomará de lo mío y te lo hará saber. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos entender esto, necesitamos sí o sí la vida del Espíritu en nosotros activa. No los dejaré huérfanos, no estamos solos, estamos todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habita, necesitamos que Él nos llene y esa llenura no viene de afuera. Esa llenura viene de acá adentro. Cuando yo le permito al Espíritu Santo, bajo la guardia, bajo el yo, bajo mis pensamientos, bajo todo aquello que confronta a Dios y le digo, haz lo que quieras conmigo, manifestate en mi mente, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de sentir, abrí los ojos de mi espíritu para que yo pueda ver lo que Dios está queriendo que vea, abrime los oídos del Espíritu para poder oír lo que vos querés decirme, abrí mi corazón para poder gobernar, para que Cristo me gobierne. Y esa es la llenura del Espíritu. Estar lleno del Espíritu no son manifestaciones externas. Estar lleno del Espíritu es alguien que empieza a manifestar los frutos de Cristo en la tierra. Alguien que está lleno de Cristo manifiesta los frutos de Él aquí en la tierra. No hay otra forma de ver la llenura del Espíritu Santo en una persona. Por eso, bueno, queríamos en esta noche compartir este tiempo con ustedes, hablar un poquito así del Espíritu Santo. Podríamos estar horas hablando de la obra del Espíritu Santo. Solamente le pedimos, honremos al Espíritu Santo. Sí, quiero... Amemos al Espíritu Santo, adoremos al Espíritu Santo. Démosle tiempo al Espíritu Santo, hablemos todo el tiempo con Él, porque lo necesitamos, así como necesitamos el aire que respiramos para vivir, también necesitamos al Espíritu Santo para vivir la vida que Dios espera para nosotros. Sí, quiero agregar también, ¿no?, de que hoy en día, ¿no?, que entendemos que somos templo del Espíritu y entendemos que Él obviamente nos habita y que necesitamos de los demás, en esa sujeción en amor que habla la Escritura, ¿no?, para tener esa comunión, estar ahí compartiendo todo lo que tiene que ver, ¿no?, con, como hablábamos hoy, de las doctrinas, ¿no?, de los apóstoles, y que hoy, por ejemplo, sabemos que no necesitamos un lugar físico para reunirnos, que estando de esta forma virtual,
más con la situación que se está viviendo, uno puede entrar en esa comunión, porque hoy no hay excusa para que podamos reunirnos, ¿no? Reunirnos en un lugar, porque en el lugar que nos reunimos en Cristo no es en un edificio, en un lugar físico, sino en algo que es espíritu, precisamente, ¿no? Y que ahí es donde uno va creciendo, va también, aprende, ¿no? Va también siendo desintoxicado de cuestiones que por ahí no eran correctas. Por eso esa necesidad, ¿no? De entender que nos necesitamos, y que no necesitamos de un lugar físico para estar reunidos, para que el Espíritu obre en medio nuestro, porque está en nosotros y entre nosotros, y bueno, que podamos también, ¿no? Sacarnos esas cuestiones de que porque no vamos a un lugar físico no podemos tener comunión con la iglesia, ¿no? La comunión la generamos cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí, pero en el nombre de Él, ¿no? Aprendiendo de lo que Él nos dejó y viviendo de eso que Él nos dejó, ¿no? Para vivir en sus enseñanzas. Así es. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más para terminar, si no ya nos vamos despidiendo, pero realmente, bueno, como les decía, hay que tener comunión con el Espíritu. El saludo de Pablo siempre era la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con ustedes. Esa era el saludo apostólico, ¿sí? La gracia del Señor Jesucristo, o sea, que vos entiendas de qué se trata la gracia del Señor Jesucristo, que puedas entender la magnitud del amor de Dios, que se manifiesta en su justicia, como siempre lo decimos, y que puedas entender la necesidad de tener la comunión del Espíritu, porque eso es fundamental. Tener comunión con el Espíritu lo es todo para nuestras vidas. Así que bueno, gracias a todos por estar. No sé si querías decir algo más, si nos saludamos. Sí, porque esa comunión en el Espíritu que decías es la que nos lleva a hablar todo lo mismo, ¿no? A todos. Sí, ¿no es cierto? nos lleva a hablar lo mismo, sí, obviamente, porque nos guía la verdad. Porque ahí es donde se genera la comunión. Nos guía la verdad, sí, seguramente. Así que bueno, gracias a todos por estar. Oramos por ustedes, ¿sí? Le pedimos al Señor que Él se manifieste en sus vidas, que realmente el Espíritu Santo se haga realidad en cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo no sea simplemente un concepto, que el Espíritu Santo no sea simplemente una enseñanza que está en la Biblia, que el Espíritu Santo no sea simplemente fuego, viento, agua, como todos lo representan, sino que el Espíritu Santo se convierta en una persona real para tu vida, que pueda todos los días gobernarte desde tu interior, que Él tenga lugar, ¿sí? En tu mente, en tu corazón, para tener todos los días el consejo de Dios fresco para tu vida, que Él te pueda guiar en cada decisión que vas a tomar, que Él pueda también llevarte a la comunión con el cuerpo de Cristo, como decíamos recién, que el Espíritu Santo abra los ojos de tu entendimiento para comprender las tremendas promesas que tenemos en Dios, que puedas comprender por medio del Espíritu cuán bendecido estás en Cristo, que puedas entender por el Espíritu todas aquellas cosas que Dios ya te concedió, como dice el apóstol Pablo, que no estamos aquí en la tierra siendo huérfanos, buscando a ver cómo sobrevivir, sino que la vida del Espíritu Santo nos convence de que estamos en Cristo, de que nada nos falta, que el amor de Dios está en nuestras vidas y que sobre todas las cosas nos tenemos unos a los otros para caminar juntos en la fe y poder ser transformados a la imagen del Hijo y dar testimonio de Cristo en la tierra. Oro para que el Espíritu Santo sea real en tu vida. Oro para que haya en tu vida sueños proféticos, para que haya visiones, para que el Espíritu te revele la Escritura, para que te abra el entendimiento, para que te transforme a la imagen del Hijo. Oro para que los frutos del Espíritu se vean en tu vida y cuando la gente te vea diga, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Qué le pasó? No es lo que me predica, no es lo que me escribe en Facebook, no, es una vida que está manifestando algo diferente a lo que el mundo manifiesta. Amén. Que Dios pueda hacer una transformación tan grande en tu vida por medio del Espíritu Santo, que los demás quieran al Dios que vos tenés. Sí. Que ellos digan, Dios realmente está en esta persona, yo quiero lo que esta persona tiene, es deseable lo que esta persona tiene, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. No hay religión que pueda transformar tu vida. Amén. No hay religión que pueda cambiarte, no hay ningún concepto humano que te pueda cambiar, no hay palabrerío que te pueda cambiar. El Espíritu Santo es el único que te cambia. Y quiero dejarte algo bien claro, por favor, porque siempre hay
agarran cosas de los pelos y mezclan para un lado y mezclan para el otro y a veces se confunden, ¿no? Porque de repente vamos a hablar, que estamos en Cristo, Cristo está en nosotros y hacemos un embrollo. Cristo está en un solo lugar. Cristo está sentado a la diestra del Padre, gobernando en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y quien está en vos es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él está en nosotros con una sola función: transformarnos a la imagen del Hijo. El apóstol Pablo dijo, Dios no le dio a ustedes un espíritu de cobardía y de temor. Dios le dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que está en tu interior. Y yo siempre le digo, muchas veces lo he hablado con mis hijos, con otras personas, y le digo esto, para que vos tengas por lo menos una magnitud de lo que es el Espíritu Santo realmente en tu vida, mirá a tu alrededor. Si andate a un lugar donde no haya ninguna edificación de los seres humanos, donde vos veas toda la naturaleza y empezá a mirar a tu alrededor. ¿Quién creó esos ríos? ¿Quién creó ese mar? ¿Quién creó esos árboles? ¿Quién creó esos pájaros? ¿Quién creó esos animales? ¿Quién puso el sol? ¿Quién puso las estrellas? ¿Quién puso la luna? ¿Quién creó las galaxias? Y cuando vos veas que todo eso lo creó Dios, pero el que lo hizo fue el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta quién habita dentro tuyo. El Padre y el Hijo dijeron, vamos a hacer esto, y soltaron la palabra y el Espíritu Santo lo hizo. El Espíritu dice que se movía sobre la faz de la tierra esperando la orden del Padre y del Hijo, y cuando ellos dieron la orden, el Espíritu Santo fue y creó. Ese es el mismo Espíritu que está en tu interior. El que creó el sol, el que creó las estrellas, el que creó todo lo que vos ves, hoy está dentro tuyo. Imagínate lo que tenés adentro tuyo. Nada es imposible para aquel que entiende lo que está dentro de suyo. El Espíritu Santo habita dentro de él. Ya es hora que dejemos de vivir una vida en la carne, una vida guiado por las emociones, una vida guiado por el temor, una vida guiado por los pensamientos, por las filosofías y por la religión, y empecemos a ser guiados por el Espíritu, que es un espíritu creador, un espíritu que trae vida, un espíritu que trae ideas creativas, Amén. Un espíritu que te transforma, que transforma todo a tu alrededor. Ese es el espíritu que recibimos. No es una cosita que por ahí el Padre, el Hijo, el Espíritu. No. El Espíritu Santo es Dios mismo habitando en tu interior, transformándote la imagen del Hijo y dándote todas las herramientas para que vivas una vida gloriosa. Te mandamos un abrazo enorme. Saludos. ¿Quieren saludar? Los chicos saludan. Un abrazo. Los amamos. Paz para todos, nos amamos. Sigan, bueno, este video va a estar dentro de un ratito nomás en YouTube. Por favor, compartan el video de YouTube. Que tengan una semana viviendo en el Espíritu. Así es. Guiados por Él, exhortados por Él, enseñados por Él. Y bueno, y va a ser glorioso, ¿no? Todo lo que es a través del Espíritu, todo lo que Él nos guíe, nos enseñe, nos corrija, es lo mejor que nos puede pasar, porque realmente estaremos en el centro de su voluntad, y en el centro de su voluntad tenemos paz. Así es. Paz para todos, que sigan bien, nos estamos viendo pronto, esperemos a ver si el próximo domingo estamos otra vez. Si Dios quiere, estaremos. Paz, los amamos, chau, sigan bien. Chau.